¿Los chilenos ya no tienen plata ni para salir del país? Chile se quedó atrás mientras otros países llenan los aeropuertos, los hoteles y las tiendas de lujo del mundo. Esa fue la frase que encendió una noche que, hasta ese momento, parecía una discusión más en la televisión europea. Pero nadie imaginó que esa misma frase terminaría explotando en redes sociales, dividiendo opiniones, dejando a una ejecutiva extranjera en silencio y convirtiendo a un grupo de turistas chilenos en símbolo mundial de respeto, educación y dignidad. Todo comenzó en el centro de París, en el imponente edificio de una cadena internacional de noticias. Las luces del estudio cortaban la oscuridad de la ciudad como si anunciaran una pelea que iba mucho más allá del turismo. En el lobby se respiraba una mezcla rara de nerviosismo, soberbia y expectativa. Periodistas de varios países caminaban de un lado a otro, revisando tablets, mirando gráficos, ajustando audífonos y murmurando cifras. La emisión de esa noche era especial. El programa se llamaba El Debate 21 y el tema prometía polémica, América Latina y Asia, quien está cambiando el futuro del turismo europeo. El conductor era Etienne Marceau, un periodista francés con más de 30 años de experiencia, famoso por su tono frío, elegante y aparentemente neutral. Había entrevistado presidentes, empresarios, ministros y líderes sociales, pero esa noche sentía algo distinto. No era miedo, no era emoción, era una especie de incomodidad anticipada. Como si supiera que las cifras que estaban a punto de aparecer en pantalla no contarían toda la verdad. Como si detrás de esos gráficos hubiera algo que nadie se atrevía a decir. Frente a él, sentada con una seguridad casi teatral, estaba Zhao Lian, vicepresidenta para Europa de una gigantesca empresa turística china llamada Global Horizon Travel. Vestía un traje negro brillante, impecable, y cada vez que cruzaba las piernas parecía que el estudio se inclinaba un poco hacia ella. En sus labios había una sonrisa fina, de esas que no saludan, sino que advierten. Ella no había llegado a debatir. Había llegado a ganar. En las pantallas del estudio ya estaban preparados los gráficos. Una línea roja mostraba el crecimiento explosivo del turismo chino en Europa. Una línea azul, en cambio, representaba la caída de visitantes chilenos y latinoamericanos de clase media después de la pandemia, la inflación, la crisis aérea y el encarecimiento brutal de los viajes internacionales. En apariencia, todo parecía claro. Unos subían, otros bajaban. Unos compraban, otros miraban desde lejos. Unos movían la economía, otros apenas aparecían en las estadísticas. Faltaban 20 segundos para salir al aire. Etienne respiró hondo y cerró el libreto. Miró por última vez la pantalla. La línea roja subía como una llama. La azul descendía lentamente, como si se estuviera hundiendo en silencio. Entonces murmuró para sí mismo. Los números son solo una parte de la verdad. Nadie lo escuchó. O quizá nadie quiso escucharlo. La luz roja de la cámara se encendió. El estudio quedó iluminado. El mundo estaba mirando. Buenas noches, dijo Etienne con una sonrisa serena. Esta noche hablaremos del futuro del turismo en Europa. Durante décadas, los viajeros latinoamericanos, entre ellos muchos chilenos, fueron vistos como visitantes curiosos, respetuosos, discretos y profundamente interesados en la cultura. Pero hoy el mapa cambió. Nuevas potencias económicas están transformando hoteles, aeropuertos, museos y tiendas. La pregunta es simple, ¿quién manda realmente en el turismo del futuro? La pantalla se encendió detrás de él. Aparecieron dos líneas. La roja crecía con fuerza. La azul bajaba con suavidad, pero con una tristeza difícil de ignorar. Etienne explicó que, después de 2019, el número de turistas chilenos que viajaban a Europa había disminuido de forma notoria. Los pasajes eran más caros, el tipo de cambio golpeaba, las familias priorizaban deudas, salud, educación, arriendo, supermercado. Para muchos chilenos, un viaje a París, Roma o Madrid ya no era una aventura posible, sino un lujo casi ofensivo. Zhao Lian sonrió. Esa es la realidad, señor Marceau, dijo con voz tranquila, pero afilada. El turismo europeo ya no puede depender de países pequeños, nostálgicos y económicamente limitados. Hoy los grandes mercados son otros. Los chinos viajamos más, gastamos más, compramos más. No somos simples turistas. Somos el motor de la industria. El estudio quedó en silencio. Algunos periodistas miraron sus notas. Otros levantaron las cejas. La frase tenía fuerza porque estaba respaldada por cifras.
Y cuando una frase cruel viene acompañada de gráficos, mucha gente la confunde con verdad absoluta. Zhao tocó su tablet y aparecieron nuevas cifras: consumo en tiendas de lujo, reservas hoteleras, gasto promedio por visitante, compras libres de impuestos. Todo parecía diseñado para aplastar cualquier matiz. En 2025, continuó, el gasto de los turistas chinos en el extranjero superó niveles históricos. En varias capitales europeas, una parte enorme de las ventas de marcas premium depende de nuestros visitantes. Hoteles, aerolíneas, restaurantes, boutiques, museos privados, todos saben quién paga. Y seamos honestos, el cariño no paga sueldos. La cortesía no llena las cajas registradoras. Etienne la observó sin interrumpir. Había algo profundamente incómodo en esa forma de hablar. No porque los datos fueran falsos, sino porque en su voz no había una sola gota de humanidad. Para ella, un turista era una billetera con pasaporte. Una ciudad era un centro comercial con monumentos. Un museo era un escenario para fotografiar una victoria económica. Entonces Zhao giró levemente hacia la cámara. Hablemos de Chile, dijo. El silencio se volvió más pesado. En pantalla apareció un mapa de Sudamérica. Chile, largo y angosto, brillaba en azul al borde del Pacífico. Luego vinieron imágenes de Santiago, Valparaíso, el desierto de Atacama, la Patagonia, los viñedos del Valle Central, los cerros llenos de casas de colores y las estaciones del metro capitalino. Pero las imágenes hermosas fueron reemplazadas pronto por gráficos sobre inflación, endeudamiento, salarios, precio del dólar y caída de viajes internacionales. Chile fue considerado durante años uno de los países más estables de América Latina, dijo Zhao, con una sonrisa casi compasiva. Pero la estabilidad no siempre significa riqueza. Muchos chilenos viven endeudados. Pagan caro por la vivienda, por la salud, por la educación, por el transporte. Para ellos, Europa ya no es un destino natural. Es un sueño que se posterga. Algunos asistentes chilenos presentes en el estudio se removieron incómodos. No porque todo fuera mentira, sino porque había una forma humillante en decirlo. Como si describir los problemas de un país diera derecho a despreciar a su gente. El turista chileno de antes quizá era educado, añadió Zhao. Quizá saludaba, quizá decía gracias, quizá dejaba todo ordenado. Pero en la economía global eso no basta. Si no consume, si no compra, si no genera volumen, su influencia desaparece. El futuro del turismo no lo hacen los países simpáticos. Lo hacen los países con dinero. La frase cayó como una piedra. En redes sociales, los primeros comentarios empezaron a aparecer. Algunos usuarios extranjeros aplaudían la crudeza. Otros la encontraban innecesariamente arrogante. En Chile, la transmisión comenzó a viralizarse de inmediato. Nos trató de pobres, escribió alguien. Dijo lo que muchos europeos piensan, pero no se atreven, comentó otro. Y no faltó el chileno sarcástico que escribió, bueno, igual con el precio del pasaje a Europa, hasta ir a Maipú sale internacional. Pero en el estudio, Etienne todavía no respondía. Solo miraba sus papeles. Tenía una carpeta distinta, una que Zhao no había visto. En ella no había solo montos de consumo. Había entrevistas, testimonios, encuestas hechas a trabajadores de turismo, guías, recepcionistas, garzones, guardias, personal de aseo, encargados de museo, conductores, vendedores y administradores de hoteles. Finalmente levantó la vista. Es cierto, dijo. Los números muestran una parte importante de la realidad. Pero quisiera hacer una pregunta. ¿El valor de un visitante se mide únicamente por cuánto gasta? Zhao frunció apenas el ceño. Espero que no caigamos en sentimentalismos, respondió. La economía se mide con datos, no con emociones. Precisamente por eso trajimos otros datos, dijo Etienne. La pantalla cambió. Apareció un informe titulado, Percepción de trabajadores turísticos en 7 ciudades europeas, trato, respeto y experiencia humana del visitante. El estudio se había realizado durante 6 meses en París, Roma, Madrid, Barcelona, Londres, Lisboa y Ámsterdam. Más de 300 trabajadores habían sido consultados. No se les preguntó quién gastaba más. Se les preguntó quién hacía más fácil el trabajo, quién respetaba normas, quién escuchaba indicaciones, quién dejaba mejor impresión, quién era más recordado con afecto. Zhao soltó una risa breve. Eso suena muy conveniente. ¿Una encuesta emocional para contradecir cifras económicas? Etienne no se alteró.
Al principio pensamos lo mismo. Esperábamos que los países con mayor gasto también fueran los más valorados por el personal turístico. Pero el resultado fue diferente. Y uno de los países que apareció de manera más consistente, aunque con menor volumen de visitantes, fue Chile. La palabra Chile quedó flotando en el estudio. La cámara enfocó a Sao. Su sonrisa se tensó. ¿Chile?, preguntó. ¿Está hablando en serio? Muy en serio, respondió Etienne. Y para entenderlo, quiero mostrarles una historia. La pantalla se oscureció. Comenzó un reportaje grabado en el Museo del Louvre, en París. La cámara mostró la pirámide de cristal al amanecer, las filas de turistas, los buses detenidos, los guardias revisando entradas, los grupos avanzando como olas humanas. En medio de todo, apareció un hombre de unos 50 años, abrigo oscuro, rostro cansado, mirada serena. Se llamaba Alain Dubois y llevaba 15 años trabajando como guía especializado en visitantes internacionales. Alain hablaba español, inglés y algo de mandarín. Había estudiado historia del arte en la Sorbona y durante años amó su trabajo. Para él, guiar visitantes no era repetir datos sobre cuadros famosos, sino abrir una puerta entre culturas. Pero con el tiempo, algo se había roto. Antes la gente venía a mirar las obras, dijo Alain frente a la cámara. Ahora muchos vienen a demostrar que estuvieron aquí. El museo se volvió un fondo para selfies. Y uno, a veces, deja de sentirse guía y empieza a sentirse policía. El reportaje mostró un día difícil. Un grupo grande de turistas llegó tarde. Luego se separó sin avisar. Algunos pasaron por encima de las barreras para tomar fotos. Otros hablaron a gritos frente a obras donde se pedía silencio. Una mujer empujó a otro visitante para obtener mejor ángulo frente a la Mona Lisa. Un hombre reclamó porque no podía usar flash. Cuando Alain pidió respeto por las normas, alguien respondió. Pagamos la entrada. Tenemos derecho. Alain bajó la mirada al recordar esa frase. Esa frase duele mucho, dijo. Pagamos, tenemos derecho. Como si pagar convirtiera a los demás en sirvientes. Como si el arte, el personal, los otros visitantes y el espacio no merecieran cuidado. La cámara mostró la cafetería del museo, mesas sucias, servilletas tiradas, vasos abandonados. El personal corría de un lado a otro. Alain se pasó la mano por la frente, agotado. Hay días en que el Louvre parece menos un museo y más un supermercado en liquidación, confesó. Y eso no lo digo con desprecio hacia ningún país en particular. Lo digo porque se ha perdido algo. Se perdió la conciencia de que uno está entrando a la casa cultural de otra gente. La imagen cambió. Era la mañana siguiente. Alain caminaba hacia la pirámide con la misma expresión cansada. Ese día debía recibir a un grupo de 24 turistas chilenos, matrimonios mayores, 2 profesores jubilados, una enfermera de Concepción, un ingeniero de Valdivia, una pareja de La Serena, 3 amigas de Santiago. Un viñatero del Maule y una señora de Punta Arenas que había soñado toda su vida con ver la victoria de Samotracia. Alain miró el reloj. Faltaban 8 minutos para la hora de encuentro. Esperaba atrasos, confusión, ruido. Pero se detuvo. El grupo completo ya estaba allí. No estaban invadiendo la entrada ni bloqueando el paso. Estaban ordenados a un costado, conversando en voz baja. Algunos leían el folleto. Otros miraban la pirámide con una mezcla de emoción y respeto. Una señora acomodaba su bufanda. Un hombre sostenía una bolsita con pan que no abrió porque había leído que no se podía comer dentro. Nadie gritaba. Nadie exigía. Nadie actuaba como si el mundo le debiera algo. El coordinador del grupo, un chileno llamado Rodrigo Araya, se acercó a Alain. Buenos días, Monsieur Dubois, dijo en un francés esforzado. Muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de estar aquí. Alain parpadeó. No era una frase espectacular. No había dinero en ella. No había lujo. Pero había algo que en el turismo moderno empezaba a escasear, reconocimiento. Durante el ingreso, el grupo chileno esperó su turno sin empujar. Cuando un guardia explicó una norma, todos escucharon. Una señora incluso tradujo en voz baja para quienes no entendían. Frente a las obras, se movían con cuidado. Si alguien quería sacar una foto, esperaba a que otros terminaran. Si una persona baja no podía ver, alguien se corría. Frente a la Mona Lisa no intentaron conquistar el mejor lugar a codazos.
La miraron, sonrieron, tomaron una foto rápida y se retiraron para dejar espacio. Fue extraño, dijo Alain en el reportaje. Pero extraño en el mejor sentido. Sentí que el museo respiraba otra vez. Una escena conmovió especialmente al guía. Frente a una escultura griega, una mujer chilena llamada Marta Fuentes se quedó en silencio varios minutos. No sacó el teléfono. No habló. Solo miró. Cuando Alain se acercó, ella dijo: «Perdón, es que una ve esto en los libros toda la vida y cuando lo tiene delante, no dan ganas de hacer ruido». Alain contó que esa frase lo dejó sin palabras. En el almuerzo, el grupo fue a un restaurante cercano. No era un lugar de lujo. Pidieron platos sencillos, preguntaron con respeto, agradecieron cada vez que el garzón se acercó. Algunos dijeron merci con acento chileno, otros muchas gracias, y una señora, nerviosa, mezcló ambos y dijo merci, muchas gracias, perdón. El garzón se rió con ternura. Al terminar, dejaron las sillas ordenadas, juntaron servilletas, revisaron que no quedara basura y felicitaron al personal. No dejaron la propina más grande de la semana, pero dejaron algo que el garzón recordaría más que el dinero, la sensación de haber sido tratado como persona. Alain, le dijo el garzón después, estos clientes eran distintos. No por elegantes. No por ricos. Distintos porque miraban a los ojos. La frase quedó grabada. Al final del recorrido, cuando el grupo chileno se preparaba para salir, Marta se acercó de nuevo a Alain. Llevaba un sobre pequeño. Lo sostenía con vergüenza, como si fuera demasiado simple para un hombre acostumbrado a tratar con visitantes de todo el mundo. Monsieur Dubois, dijo. Nosotros escribimos esto entre todos. El francés no nos salió perfecto, pero queríamos agradecerle. Alain recibió el sobre. Dentro había una tarjeta de color crema. La letra era irregular, mezclaba francés y español, y decía: «Merci beaucoup por este día. Usted no solo nos mostró un museo. Nos ayudó a sentir que estábamos entrando con respeto a una parte importante de la historia humana. Gracias por su paciencia. Desde Chile, con gratitud». Alain se quedó quieto. En el pasillo, el ruido del museo parecía lejano. Había recibido propinas más grandes, recomendaciones formales, comentarios en plataformas digitales. Pero esa tarjeta, escrita con errores y corazón, pesó más que cualquier billete. Yo llevaba meses preguntándome si mi trabajo todavía tenía sentido, confesó en cámara. Esa tarjeta me recordó que sí. Que todavía hay personas que viajan no para consumir el mundo, sino para encontrarse con él. El reportaje terminó con una imagen de la tarjeta en el escritorio de Alain. La palabra Chile aparecía escrita al final, junto a pequeñas firmas de todos los miembros del grupo. Cuando las luces volvieron al estudio, nadie habló de inmediato. Zhao Lian miraba la pantalla sin sonreír. Etienne esperó unos segundos, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Este es solo un caso, dijo finalmente. Pero no es aislado. En nuestras entrevistas, trabajadores de hoteles, restaurantes y museos mencionaron repetidamente a visitantes chilenos como personas respetuosas, pacientes, agradecidas y conscientes del espacio ajeno. No son los que más gastan. No son los más numerosos. Pero dejan una impresión humana profunda. En pantalla apareció un ranking de percepción positiva entre trabajadores turísticos. Los primeros lugares incluían Canadá, Japón, Alemania, Chile y Portugal. China aparecía más abajo, no por falta de gasto, sino por quejas relacionadas con ruido, presión, incumplimiento de normas y trato distante hacia el personal. Zhao respiró hondo. Eso no prueba nada definitivo, dijo. Son percepciones. Y las percepciones pueden ser injustas. Tiene razón, respondió Etienne. Las percepciones pueden ser injustas. Pero cuando cientos de trabajadores de distintas ciudades, edades y funciones coinciden en lo mismo, la percepción se vuelve una señal. Y esa señal nos obliga a preguntarnos algo incómodo: ¿qué tipo de turista quiere recibir el mundo? ¿El que gasta más o el que hace que la ciudad quiera volver a recibirlo? La audiencia comenzó a aplaudir. Primero con timidez. Luego con más fuerza. Zhao no respondió. Por primera vez en toda la noche, sus números no bastaban. La transmisión explotó en redes sociales. En Chile, el fragmento se compartió miles de veces. Algunos lo tomaron con orgullo. Otros con ironía. No tendremos plata para comprar carteras de lujo,
pero dejamos la mesa limpia, escribió un usuario. El chileno fuera de Chile se transforma, dice permiso, gracias, perdón y hasta cruza con luz verde, bromeó otro. Pero detrás de los chistes había algo más profundo, una necesidad de reconocimiento. Durante años, a Chile se le había mirado desde afuera con etiquetas contradictorias. Para algunos, era un país serio, ordenado, de paisajes imposibles y gente trabajadora. Para otros, un país caro, desigual, lleno de tensiones internas, donde la clase media vivía haciendo malabares. Y ambas miradas tenían algo de verdad. Chile no era perfecto. Nadie podía decir eso sin mentir. Pero la historia del Louvre tocó una fibra sensible, recordó que el valor de un país no siempre aparece en sus indicadores económicos. Medios europeos comenzaron a hablar del respeto silencioso chileno. Un diario español publicó una columna titulada «Los turistas que no hacen ruido también construyen reputación». En Italia, una guía turística de Roma dijo en entrevista que los grupos chilenos solían pedir disculpas incluso cuando no tenían la culpa. En Lisboa, un recepcionista contó que una familia chilena dejó una nota agradeciendo al personal de limpieza por ordenar la habitación durante 5 días. En Londres, un conductor de bus turístico recordó a un grupo de estudiantes chilenos que, antes de bajarse, revisó todos los asientos para no dejar basura. Pero también surgieron críticas. Algunos dijeron que idealizar a los chilenos era absurdo. Y tenían razón en parte. No todos los chilenos son educados. No todos son respetuosos. También hay chilenos ruidosos, prepotentes, clasistas, desordenados y agrandados. Sería ridículo vender una fantasía nacionalista donde Chile aparece como un país moralmente superior. Ese no es el punto. El punto es otro, cuando personas comunes viajan con respeto, aunque no tengan millones, se convierten en embajadores más poderosos que cualquier campaña publicitaria. Y aquí viene mi opinión personal, porque este tema merece decirse de frente. Chile vive muchas veces obsesionado con compararse, con sentirse menos, con mirar hacia afuera buscando aprobación. Si Europa dice algo bueno, algunos se emocionan. Si Europa critica, otros se hunden. Pero quizá lo importante no es que un francés, un italiano o un español nos aplaudan. Lo importante es entender que hay una forma chilena de dignidad que muchas veces pasa desapercibida, esa mezcla de pudor, esfuerzo, respeto por el trabajo ajeno y conciencia de no molestar. Claro, dentro de Chile a veces se nos olvida. En el metro de Santiago hay empujones, en la calle hay bocinazos, en redes sociales hay agresividad, en la política hay gritos y desconfianza. Pero cuando el chileno cruza la frontera, muchas veces aparece otra versión, la persona que pregunta 2 veces antes de hacer algo mal, que dice disculpe aunque esté pagando, que agradece al garzón, que intenta hablar el idioma local aunque le salga horrible, que se ríe de sí misma. Que no quiere dar vergüenza. Y eso, aunque suene simple, tiene un valor enorme. Días después del programa, Alain Dubois fue entrevistado nuevamente. Le preguntaron si creía que Chile debía sentirse orgulloso por aquella historia. Él respondió: sí, pero no por creer que son mejores que otros. Deben sentirse orgullosos si entienden que el respeto no es debilidad. En un mundo donde muchos confunden poder con ruido, la educación se vuelve una forma de fuerza. Esa frase se volvió viral en Chile. La compartieron páginas de viajes, cuentas de cultura, profesores, estudiantes, adultos mayores. Algunos la imprimieron. Otros la usaron para discutir sobre turismo, educación cívica y cómo los chilenos representan a su país en el extranjero. Mientras tanto, Saorian publicó un comunicado breve diciendo que sus comentarios habían sido malinterpretados y que ella solo hablaba de tendencias económicas. Pero el daño ya estaba hecho. No porque sus cifras fueran falsas, sino porque su desprecio había revelado una mentalidad peligrosa, la idea de que el dinero autoriza a mirar en menos. Y esa es la discusión real. Porque sí, el dinero importa. Sería ingenuo negarlo. Los hoteles necesitan ingresos. Los restaurantes viven de ventas. Las aerolíneas no funcionan con sonrisas. Pero si reducimos todo consumo, convertimos el turismo en una invasión elegante. Y viajar debería ser otra cosa. Debería ser entrar a la vida de otros con curiosidad, no con superioridad. Debería ser mirar una ciudad como invitado, no como dueño temporal. Debería ser entender que un trabajador turístico no es parte del decorado, sino una persona. La historia de los turistas chilenos en el Louvre no cambió la economía mundial. No hizo que los pasajes bajaran.
No solucionó los problemas de Chile. No borró las deudas, la desigualdad ni la frustración cotidiana. Pero hizo algo pequeño y poderoso, recordó que la reputación de un país se construye en gestos mínimos. Una silla puesta en su lugar. Un gracias dicho con sinceridad. Una fila respetada. Una tarjeta escrita con errores. Una mirada directa al trabajador que te atiende. Un silencio frente a una obra que merece silencio. Un perdón, no entendí en vez de un reclamo arrogante. Eso también es país. Eso también es identidad. Eso también es poder. Hoy, en algún museo de Europa, quizá un grupo chileno camina con cuidado, sacando fotos sin empujar, riéndose bajito, preguntando dónde queda el baño con un inglés inventado y una vergüenza adorable. Quizá no compren relojes de 10.000 euros. Quizá miren los precios del menú y calculen rápido cuánto sale en pesos chilenos. Quizá compartan platos para ahorrar. Quizá lleven regalos sencillos para familiares. Pero cuando se van, dejan algo que no siempre aparece en las estadísticas, dejan ganas de volver a recibirlos. Y al final, tal vez esa sea una forma más profunda de riqueza. Porque un país verdaderamente respetado no es solo el que compra más. Es el que, incluso cuando no tiene tanto, sabe comportarse con humanidad. Es el que entiende que viajar no significa conquistar lugares, sino honrarlos. Es el que demuestra que la educación no depende del lujo, sino de la crianza, la empatía y la conciencia. Chile podrá tener problemas, discusiones, heridas abiertas y contradicciones. Pero cuando sus mejores ciudadanos muestran respeto fuera de sus fronteras, el mundo ve algo que ningún gráfico puede medir, una dignidad silenciosa que vale más que cualquier línea roja subiendo en una pantalla. La pregunta queda abierta: ¿qué tipo de poder queremos admirar? ¿El poder del dinero que exige, compra y pasa por encima? ¿O el poder de la gente que, con gestos simples, logra que otros digan, ojalá vuelvan? Si esta historia te hizo pensar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los chilenos son realmente respetuosos cuando viajan? ¿O estamos idealizando demasiado? ¿Vale más gastar millones o dejar una buena impresión? Suscríbete, comparte este video y ayúdanos a llevar más historias donde Chile no aparece como un país perfecto, sino como un país capaz de sorprender al mundo con algo que todavía no se puede comprar: respeto.